Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Bienvenidos al noticiero semanal de prevención del lavado de dinero, prevención del riesgo y gestión de riesgos operativos. Esta semana tenemos algunas noticias importantes. La primera de ellas es una noticia que viene de Estados Unidos, en donde FinCEN va a sancionar a Saddle Valley del banco por deficiente monitoreo de transacciones en casas de cambio. Y es que la red de control de crímenes financieros FinCEN anunció hoy la imposición de una multa civil monetaria por $4.1 millones contra Saddle River Valley Bank en Saddle River, en Nueva Jersey. Y FinCEN ha determinado que el banco violó varias disposiciones de la ley del secreto bancario BSA a partir de 2009 y hasta mayo del 2011. El banco ha dado su consentimiento para la evaluación. Y es que el trabajo que desarrolló la Oficina del Contralor de la Moneda de la OCC y la Oficina del Fiscal del Distrito de Nueva York concluyó que el banco voluntariamente violó varios aspectos del programa del secreto bancario, manteniendo los registros y requisitos de presentación de informes en la debida diligencia efectiva al proceso de prevención de lavado de dinero y prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Muchas de estas fallas son ocasionadas por que el banco ejecutó 1,5 mil millones de dólares según el valor de las transacciones supervisadas inadecuadamente en casas de cambio de México y República Dominicana, a pesar de que la información disponible al público y la proporcionada por FinCEN, donde proporciona un amplio conocimiento de los mayores riesgos a tratar con estas instituciones. Y es que Jennifer Shasky, quien es la directora del FinCEN, declaró, cito textual: es bastante notable que un pequeño banco comunitario en los suburbios de Nueva Jersey estaba atrayendo a más de $1,000 millones en las operaciones con clientes en México y República Dominicana, y nadie pensó que era demasiado bueno para ser verdad. Los bancos, de todos los tamaños en cualquier parte del país, pueden verse tentados por las empresas lucrativas. Sin embargo, los bancos deben utilizar el sentido común para la evaluación del riesgo del cliente o negocio aparentemente lucrativo que podría convertirse en todo lo contrario. Y es que con la imposición de la multa, obviamente, la pena establecida por FinCEN es de $4,100 millones y lo que se pretende que se haya lavado fue de $1,500 millones. Obviamente esta multa fue evaluada por la OCC y será satisfecha por el pago de los $4,1 mil millones por el Departamento del Tesoro, y obviamente esto representa una oportunidad, ya que tenemos de entender que las regulaciones son para aplicarse y sobre todo asumir los riesgos que esto representa. Hay que entender en este caso que el banco dejó de operar en el 2012 obviamente por las multas que le fueron impuestas, y esto se comió todos sus activos. Oficiales de cumplimiento, los invitamos realmente a que hagan un análisis acerca de los riesgos que están asumiendo y recordar que no solamente son las oficinas de supervisión de sus países quienes tienen acceso a la información, sino también muchas veces por los programas de colaboración internacional, esta información pudiera estar solicitada por una investigación internacional. Les solicito que evalúen realmente sus riesgos y sobre todo que determinen cuál es su posición que están presentando ante el mismo. Interesante, ¿no? Continuamos. En otra noticia también proveniente de los Estados Unidos, recuerden que en Estados Unidos la agencia, o lo que es FinCEN, es una agencia que se dedica a la prevención de delitos financieros, no solamente el tema de lavado de dinero. Y es que FinCEN acaba de sancionar a TD Bank por omitir reportar operaciones sospechosas ligadas al esquema Ponzi. Y es que se anunció la imposición de una multa civil monetaria de $37,500,000 contra TD Bank por no presentar los informes de actividad sospechosa relacionadas con el esquema Ponzi masivo orquestado por el abogado de la Florida, Scott Robinstein. La Oficina del Contralor de Moneda también anunció la evaluación de la pena concurrente de $37.5 millones contra el banco por violaciones relacionadas al caso. Además,
la Comisión de Securities and Exchange ha evaluado una pena separada por 15 millones contra el banco por violaciones de valores relacionados. Desde abril de 2008 hasta septiembre del 2009, el banco violó intencionalmente los requisitos de información a la ley de secreto bancario al no detectar y notificar adecuadamente las actividades sospechosas en un momento oportuno durante este periodo. Rubinstein orquestó un fraude importante al inducir fraudulentamente a las víctimas a invertir en asentamientos supuestos que implicaban al denunciante también en demandas por acoso sexual. Miles de transacciones fluyeron a través de las múltiples cuentas de firma de abogados en TD Bank, que incluye las transacciones relacionadas en el esquema Ponzi de Rubinstein. Además de que el software de vigilancia contra el lavado de activos del banco levantaba alarmas sobre las cuentas de la firma de abogados Rubinstein, los empleados no reconocían la actividad sospechosa y no realizaron el reporte de operación sospechosa de manera oportuna. El 27 de enero de 2010, Rubinstein fue declarado culpable de una conspiración de crimen organizado en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida y actualmente está cumpliendo una pena de prisión de 50 años. En el 2011, el banco llevó a cabo una revisión de las operaciones de Rubinstein. Con base en los resultados de la revisión, presentó 5 informes finales de actividades sospechosas con un total estimado de 900 millones de la actividad de transacciones agregadas y que se producen entre abril de 2008 y octubre del 2009. A falta de una información adecuada para la lucha contra el lavado de activos, el personal del banco contribuyó al reconocimiento de la actividad sospechosa al no hacer el monitoreo adecuado y sobre todo no identificar los riesgos que asociaban a la operación del despacho de abogados. Y es que hubo alertas reiteradas durante 18 meses y el banco no hizo lo suficiente para evitar el dolor y sufrimiento económico de las inversiones y los inversores inocentes. Las instituciones financieras deben hacer un mejor trabajo de proteger a nuestro sistema financiero y prevenir a los ciudadanos de daños futuros. No es aceptable tener un equipo con pocos recursos y mal entrenado para supervisar una función tan importante. Esto lo hemos reiterado en múltiples capacitaciones que hemos realizado en temas de prevención de lavado de dinero, en donde les hemos mencionado que la ceguera intencional o el no contar con personal adecuado, sensible y sobre todo capacitado para identificar las operaciones sospechosas, conlleva la posibilidad de una multa importante hacia la organización. Y es que esta multa se está llevando a cabo por una nueva división de cumplimiento de la FinCEN. La división de cumplimiento fue creada bajo una norma a partir de 2013 y la reorganización del FinCEN está compuesta por un selecto grupo de personal que se dirigen a la explotación del sistema financiero por parte de actores ilegales. Sus esfuerzos se centran en las instituciones financieras comprometidas y sus funcionarios, directores y empleados. También algunas jurisdicciones comprometidas y lavadores de dinero de terceros que facilitan la delincuencia financiera. La división cuenta con una amplia gama de organismos de control que dirige tanto a los actores internos y externos que afectan al sistema financiero de los Estados Unidos. Esta nueva agencia de FinCEN representa además una oportunidad de coordinación por parte del gobierno norteamericano para, de alguna manera, integrar la información que está fluyendo a través de diferentes fuentes de información y, obviamente, prevenir que el sistema financiero norteamericano sea vulnerable ante este tipo de operaciones. ¿Qué es lo que debemos de aprender como oficiales de cumplimiento? Pues obviamente la evidencia de que la inteligencia es mucho mejor que el análisis y que obviamente un dato sin utilizar las referencias o cruzar la información entre varias fuentes no nos podría dar la información relevante. Otro tema importante a que aprender de esta noticia es el tema de contar con personal capacitado y sobre todo con una debida diligencia y que el personal realmente sepa identificar aquellas operaciones que nos puedan llevar a una operación que pudiera ser vulnerable a la organización de sobremultas. Si las operaciones que realizó el banco fue a cerca de 900 millones de dólares, pues resulta que la multa está siendo importante, obviamente por 37.5 millones solamente por no haber hecho el reporte. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia argentina, la Suprema Corte confirmó el recurso directo de apelación de sanciones de la Unidad de Inteligencia Financiera en el caso del Banco de Galicia. Y es que la Suprema Corte validó el procedimiento establecido por el artículo 25 del decreto número 290/07, según el cual las sanciones dispuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera serán apelables directamente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal. Ahora la Cámara tendrá que resolver las multas dispuestas al Banco Galicia y a los oficiales de cumplimiento en el año 2010. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal que declaró la inconstitucionalidad del artículo 25 del decreto 290/07 que establece
que las resoluciones sancionatorias dictadas por la Unidad de Inteligencia Financiera podrían recurrirse en forma directa ante esa Cámara. Ahora, 3 años después de emitida, la Cámara deberá analizar los fundamentos de la sanción y sobre todo determinar si realmente será punible la actividad que desarrolló el Banco de Galicia y determinar si realmente la multa se va a hacer pagada. Obviamente la multa estamos hablando de una de ellas 812,000 pesos y otra de 1,419,000 pesos a 2 oficiales de cumplimiento responsables de las operaciones que no reportaron ni hicieron ceguera intencional acerca de las mismas. Obviamente el precedente que está sentando este tema de la Corte Suprema es la posibilidad de que los bancos recurran a la autoridad para evadir su responsabilidad en temas de las sanciones hacia los oficiales de cumplimiento o inclusive a los propios bancos. Y es que según un informe aportado por el Banco Central de la República de Argentina, la persona realizó 31 operaciones de cambio con el Banco Galicia por un monto total de más de 2 millones de pesos en diciembre del 2003 y septiembre del 2007. De estas maniobras, la UIF no recibió ningún reporte al banco ni a los oficiales de cumplimiento responsables durante aquel periodo. Y es que recuerden que la Unidad de Inteligencia Financiera recibe información no solamente de ustedes como obligados solidarios, sino de todo el esquema en el que está involucrado en el proceso económico que ustedes hayan realizado. Por lo tanto, si el dinero proviene de la venta de una casa y ahora en países como México y en otros de Sudamérica ya existe el tema de la obligación de reportar por parte de los temas inmobiliarios, de los notarios, de toda la gente de registro público, obviamente esto los pone en evidencia y los pone en un aspecto vulnerable. Obviamente esto los va a llevar a tener algunas situaciones complicadas en temas de cumplimiento. Y el precedente es lo importante en este caso, y es que el banco está alegando que según los datos de los clientes en su momento se había hecho un adecuado debida diligencia y que la organización en su momento no contaba con los elementos necesarios para determinar si la persona estaba realizando una operación de una manera lícita o no. Y es que este es uno de los temas delicados que hemos platicado reiteradamente con ustedes. Resulta que tú tienes que dejar evidenciado y documentado como oficial de cumplimiento cuáles fueron los esfuerzos razonables que realizaste para conocer la operación del cliente. Tampoco puedes tener la película completa debido a que la película no la está realizando solamente contigo, sino que está realizando múltiples ocupaciones, está realizando múltiples operaciones con la intención de lavar dinero. Estos grupos delictivos obviamente no van a concentrar solamente su operación en un banco, la intención de ellos es estructurar, es mover el dinero de diferentes orígenes y llevarlos a diferentes destinos con la intención de ocultar el origen y el destino del mismo recurso, que obviamente proviene del recurso ilícito y parecer que este parezca lícito. Entonces, si el engaño es el corazón central del proceso de lavado de dinero, pues ahora yo creo que sería delicado que la autoridad pudiera determinar en base a la información completa que ellos tienen, el hecho de que algún oficial de cumplimiento pudiera haber recurrido en un tema sancionatorio penal o bien un sancionatorio administrativo, debido a que en ese momento el oficial de cumplimiento no contaba con los elementos, quizá inclusive bajo esta norma, pues resulta que la norma se emitió en el 2007 y las operaciones fueron realizadas en el 2003 y en el 2007. Entonces, ¿cómo puedes tú, al momento de realizar un análisis, determinar un incumplimiento legal cuando la sanción fue impuesta a fecha posterior? Como si la norma, si en este caso la ley, fue publicada en una fecha posterior, ¿cómo puedes aplicarla retroactivamente hacia una operación del 2003? Y no es un tema referente a la legislación únicamente argentina, sino a la tentación que pudieran tener los organismos, y sobre todo en Argentina, que nos está dando muchas noticias referentes a cómo están llevando a cabo estos procesos de investigación, de lo delicado que puede tornarse el operar como oficial de cumplimiento cuando a futuro no sabes tú lo que está pasando en este momento pueda a futuro constituirse en un delito, o bien que la gente que está realizando operaciones contigo, obviamente sin que tú lo sepas, está realizando otro tipo de operaciones que la autoridad va a conocer a futuro, y después que por tú haber participado involuntariamente, haber sido un sujeto pasivo en la comisión del delito, haya sido sujeto de sanción. Es un tema que deberíamos de analizar profundamente y sobre todo determinar hasta dónde, como organización, estamos expuestos a este tipo de temas y sobre todo dejar documentado cuál es la responsabilidad por proceso de cada uno de los elementos. En una capacitación que estuvimos dando hace poco en un país sudamericano, hablábamos de la necesidad de contar con una matriz de responsabilidades en la cual se dejara claramente definido que no es el oficial de cumplimiento quien está atendiendo al cliente. Es un ejecutivo, es una persona que está en ventanilla probablemente, y que no podríamos nosotros, como oficiales de cumplimiento, estando a quizás 800, 1000 kilómetros de distancia y solamente recibiendo la información que el ejecutivo está realizando, determinar si el reporte se realiza o no. Hay que recordar que el oficial de cumplimiento solamente procesa información.
no es quien captura la información, no es quien levanta la información del campo. Entonces yo creo que los temas como autoridad también debemos hacer un análisis real acerca de la responsabilidad de quienes participan en el proceso de cumplimiento, y que si vamos a tener este tipo de actitudes, lo que va a provocar es que todos reporten de manera defensiva. Y aquí la pregunta va a ser si la autoridad va a estar dispuesta a recibir información de todas las operaciones, porque de esa manera van a evitar una sanción los oficiales de cumplimiento en países como el caso de Argentina u otros sudamericanos, inclusive México, de una manera defensiva. ¿La autoridad estará dispuesta a recibir este tipo de información? Es un tema interesante, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué vas a hacer como oficial de cumplimiento? Continuamos. En una noticia que viene de Rusia, Rusia está siendo considerado como un ejemplo a seguir dadas sus políticas contra el blanqueo de capitales o el uso en contra de la disidencia política. Rusia se ha convertido en un abanderado de las políticas contra el blanqueo de capitales y los paraísos fiscales. Este posición o papel protagónico tiene también su aspecto correlativo a la esfera internacional antiblanqueo, ya que la UIF de la Federación Rusa ganó en el 2012 el premio Beca del grupo de Egmont al ser el mejor caso de investigación referente al ruso Vladimir Nechayev. También es destacable en la esfera interna el incremento de sanciones y medidas correctivas en prevención de blanqueo de capitales impuesto por el Banco Central a los sujetos obligados en los últimos 2 años, 135 en el 2012 y más de 200 en lo que va del 2013. Sin embargo, algunos comentarios de grupos opositores en Rusia y obviamente de medios internacionales estiman que todo el arsenal antiblanqueo también es utilizado en forma selectiva y obviamente que esto obedece a intereses políticos oficialistas del Kremlin. En junio se aprobó una reforma de ley contra el blanqueo de capitales para permitir el acceso a los datos y transacciones bancarias y poder incluir los delitos fiscales como subyacentes o delitos precedentes del blanqueo de capitales. Recientemente, Vladimir Putin lanzó una política general para terminar con la evasión fiscal en capitales rusos hacia jurisdicciones que están obviamente como paraísos fiscales en respuesta a la constatación de que Rusia perdía grandes volúmenes de capitales cada año. Es que por tema de evasión fiscal Rusia está perdiendo unos 57 mil millones de dólares solamente en el año 2012 y que altos responsables políticos del Estado poseían grandes cantidades en el activo. Recuerden también que tenemos una noticia anterior en la cual se prohíbe a todos los políticos de Rusia tener propiedades fuera del país. Y el Atlantic propone o expone que un acuerdo silencioso tuvo lugar en el 2003 entre Putin y las élites de negocio a raíz del encarcelamiento del CEO de Yukos, Mikhail Khodorkovsky, por haber retado políticamente a Putin acerca de la realización de entrevistas sobre las consistencias legales y el manejo político de las sanciones. Los críticos también sugieren que la UIF, además de sus sanciones para combatir el delito de lavado de dinero, también sirve para elaborar un compendio acerca de la riqueza financiera de las gentes que están en la elite política y sobre todo los empresarios que pudieran ser considerados como persona que no es favorable a los criterios del Kremlin. Es un tema de inteligencia, es un tema delicado, obviamente esto también lo hemos venido comentando. La tentación que pudieran tener algunos gobiernos referentes a las facultades que tiene la unidad de inteligencia financiera para recibir, recabar y en su caso investigar asuntos que pudieran ser realizados no solamente por el personal de las personas políticamente expuestas o bien de la gente que tenga algún cargo político, sino también en temas referentes a el tema del manejo de los recursos como tales, ¿no? Es un tema interesante también, el tema del manejo político de la UIF y cuáles son las implicaciones. Obviamente Rusia está haciendo un esfuerzo que desde un punto de vista de cumplimiento pudiera ser plausible, pero obviamente los contrarios políticamente a Vladimir Putin están considerando que esto está siendo utilizado como un arma política en contra y un arma de persecución hacia sus actividades económicas. Interesante, ¿no? Continuamos. En la siguiente noticia, el Parlamento Europeo tiene un plan de acción contra los condenados por lavado o corrupción y no ocupan cargos políticos. Y es que la Comunidad Europea, la Unión Europea, realizó un proceso por medio del cual está solicitando
que el agente que haya sido acusado o condenado por corrupción, blanqueo de capitales o crimen organizado no podrán ocupar cargo público alguno y deberán ser excluidos de cualquier concurso público que exista en la Unidad Europea. La propuesta forma parte de un plan de acción para los próximos 5 años diseñado por la Comisión Europarlamentaria, creada específicamente para los asuntos relacionados con el crimen organizado y la corrupción. El texto debe ser aún aprobado en pleno de la Eurocámara. El próximo mes deberá tener ya la resolución final y trasladado hacia el Consejo para que se estudien en los 28 las 28 representantes en el Eurodiputados. Y es que el interés económico de la Unión Europea es obviamente luchar contra la financiación del crimen organizado y sobre todo de aquellas operaciones que tienen que ver con procesos de corrupción, ya que algunos de los países que intervienen en la misma comunidad están atravesando por situaciones muy delicadas en temas de crisis financieras y muchos de los políticos que están en los países han aprovechado esta situación para tener procesos de enriquecimiento ilícito. Todo esto está motivado obviamente por la persecución del delito y es de esperarse que si es aprobado en este mes el tema, deberá de establecerse medidas ya por cada una de las jurisdicciones que forman parte de la Comunidad Europea para que esto se pudiera llevar a cabo. Y esto obviamente es una provisión directa para que puedan ocupar cargos públicos gente que haya tenido algún tipo de acusación tanto de blanqueo de capitales como de corrupción. Interesante el tema preventivo. Recuerden también que la OCDE tiene un mecanismo parecido al cual estamos platicando y que obviamente esperemos que se lleve a cabo de manera adecuada. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que proviene de la península ibérica, España ampliará la comisión para combatir el enriquecimiento ilícito. Y es que el Consejo de Ministros del 20 de septiembre aprobó el proyecto que reforma el Código Penal. Entre las reformas se incluye el objeto de facilitar instrumentos legales más eficientes en la recuperación y gestión de activos procedentes del delito, con una ambiciosa revisión del decomiso que se adelanta a la Directiva Europea sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia organizada en la que trabaja la Unión Europea. Hasta ahora, el decomiso de productos del delito estaba vinculado a la existencia de una condena penal previa por el delito cometido, pero, como ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la comisión y el decomiso no es una sanción penal, sino una institución que se pone contra el patrimonio y es una situación patrimonial. Por lo tanto, esto está ajustado a la culpabilidad del hecho, sino más bien una forma de restituir al gobierno el resultado de una actividad ilícita. Esta concepción del delito va a permitir, obviamente, que exista el instrumento del decomiso sin condena previsto para rebeldes o fallecidos, o el decomiso ampliado para aquellas actividades que hayan realizado actividades ilícitas y que el sujeto sea condenado, o bien que por algunas deficiencias legales en el proceso no haya sido condenado, pero se haya demostrado su culpabilidad. Todo esto obviamente está provocando algún rescosor en algunas partes de la economía española debido a que se está manejando una separación tácita de la pena y el decomiso por actividades ilícitas y el tema de la actividad o el delito precedente. Obviamente esto va a provocar algunas situaciones que pudieran llevar inclusive a algunos conflictos de interés en la realización de las operaciones y sobre todo que, reiterando y eslabonando con algunas noticias anteriores, esto pudiera ser utilizado para efectos de persecución política. Y sobre todo el tema de corrupción. Recuerden que se trata de blanqueo y el hecho del manejo de los recursos económicos provenientes de estos delitos. El tema de delitos contra la salud, la trata de blanca, la trata de seres humanos, la prostitución, la explotación y el abuso de menores, la falsificación de la moneda, la corrupción en el sector privado, delitos informáticos, cohecho, malversación y delitos patrimoniales cometidos con actividad profesional. Y todo esto obviamente nos lleva, insisto, a tener mucho cuidado referente a cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar desde el punto de vista jurídico y legal y la persecución del delito de lavado de dinero. Oficiales de cumplimiento deberán estar sensibles acerca de cuáles van a ser los mecanismos que deberán llevar a cabo para monitorear las operaciones y sobre todo determinar la responsabilidad que pudiera llevarse a cabo en este tipo de operaciones. Interesante, ¿no? Continuamos. Agradecemos su presencia en este noticiero semanal en temas de prevención de
lavado de dinero, prevención del fraude y gestión del riesgo. Y recordarles que estamos teniendo varias actividades a nivel Latinoamérica. Próximamente estaremos en El Salvador, también este mes estaremos en Costa Rica y luego estaremos en un evento en Lima, Perú, referente a seguridad bancaria, y posteriormente en un evento en Montevideo referente a un congreso de ICAMS, el Congreso Sudamericano de Contrablanqueo de Capitales, que se lleva a cabo en Montevideo. Todos estos eventos, obviamente, si pueden participar con nosotros, los invitamos, la información la van a encontrar en la página de internet, y recordar que en México también ya está disponible la información referente a actividades vulnerables en nuestra página, y que muy pronto les daremos noticias referentes a cómo podemos soportar y cómo podremos ayudarles a ustedes para que cumplan con estas nuevas disposiciones si son alguien que realiza este tipo de operaciones sujetas de reporte en actividad vulnerable. Pues agradecerles de nuevo, centros cambiarios, casas de bolsa, bancos, todos aquellos intermediarios que tienen la obligación de reportar en temas de prevención de lavado de dinero. Recordarles que tienen la obligación de capacitarse cuando menos una vez al año. También tenemos algunos elementos que les pueden servir vía internet para tener esta capacitación en línea, y sobre todo que nos den la oportunidad de servirle. Esto ha sido un esfuerzo profesional para ustedes. Esperamos que sea de utilidad y sobre todo que se mantengan en comunicación con nosotros. Facebook, Twitter son mecanismos de comunicación. Háganos llegar sus comentarios, sus preguntas, y recuerden que estamos a su disposición en lo que podamos ayudarles a mejorar su proceso de prevención de lavado de dinero. Muchas gracias y hasta la próxima. Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com.